Cuando era niño, la escuela a la que asistía era peculiar pero maravillosamente interesante. No sé si era porque estaba rodeada en partes por arbustos crecidos y frente a un bosque extrañamente torcido que encendía mi imaginación, o quizás los maestros y compañeros divertidos, excéntricos y a veces temibles que la poblaban. No estoy seguro de cuándo se construyó, pero sin duda destacaba entre las casas y calles tranquilas que la rodeaban, cubierta de una pintura roja brillante y ardiente que atraía la mirada de inmediato. Allí asistí desde los 5 años hasta los 11 o 12, y como la mayoría de los niños, tengo recuerdos tanto agradables como crueles de ella. Cada día, con una mochila en la espalda, caminaba pasando el bosque torcido y saludaba a la señora del Chupa Chups, Mrs. Collins, una amable anciana cuyo trabajo era detener el tráfico con su letrero amarillo brillante para que cruzáramos con seguridad. Después de reunirme con mis amigos, entrábamos por las oxidadas puertas marrones a uno de los 2 patios. Se rumoraba que en el pasado los 2 patios existían para separar a los niños de las niñas, un concepto comprensible pero completamente desactualizado. Para cuando yo asistía, el primero se asignaba a los de 5 a 8 años y el segundo a los de 8 en adelante. En el patio de los mayores había un pequeño edificio de ladrillo rojo que estaba solo, desconectado del complejo principal de la escuela. Hacía tiempo que había caído en desuso y estaba sellado de miradas curiosas. Sus puertas y ventanas tapiadas con piedra y mortero, imposibilitando ver el interior. Su propósito era un misterio, ya que la mayoría de los maestros evitaban el tema. Pero por supuesto, las historias se extendían entre las imaginaciones salvajes de los niños. En mi escuela, esta afición por cuentos extravagantes de tragedia y lugares prohibidos a menudo generaba rumores extraños y susurros. Especialmente sobre el edificio sellado. La oscuridad es un terreno fértil para las fantasías juveniles. Cuando mis amigos y yo estábamos en el patio de los pequeños, a veces nos escabullíamos por un pasillo estrecho que llevaba al otro patio y espiábamos desde la esquina. Allí veíamos a los mayores jugando fútbol o simplemente pasando el rato. Es gracioso cómo los niños menores admiran a los mayores, pensando que se divertían mucho más que nosotros. Pero antes de que nos ahuyentara el conserje o un maestro passing, mis ojos siempre se dirigían a ese edificio sellado. Había algo solitario en él, aislado. Y aunque rodeado por los gritos y la vitalidad de un patio escolar, su apariencia me sugería un silencio sepulcral. Algunos mayores gustaba asustarse a sí mismos y a nosotros, contándonos dramáticamente que había sido un departamento de ciencias donde ocurrió un accidente horrible que produjo cosas grotescas que debían ocultarse del mundo. Incluso a los 8 años sabía que era pura invención. Luego estaba la versión de que había sido la oficina de un director brutal décadas antes, que murió en un incendio. Su fantasma obviamente aún rondaba el lugar, y era mejor contener al viejo vengativo en su escritorio, furioso mientras los niños jugaban cerca. De nuevo, basura total. Sin embargo, había una explicación de por qué el lugar estaba abandonado que me parecía más plausible. El edificio era, en realidad, un baño. Sí, un baño normal. Sin adornos, sin laboratorios secretos, sin espíritus de un director opresivo. Simplemente lo sellaron cuando instalaron nuevas instalaciones en la escuela para evitar que los niños entraran y armaran líos. Pero a pesar de esta explicación mundana, aún había cuentos sobre ese edificio de ladrillo rojo desconectado en el patio de los mayores. Aunque había oído las historias, no fue hasta mi 4º año en la escuela que me involucré íntimamente, y en ese momento, incómodamente con él. El patio de los mayores estaba flanqueado en 3 lados por una sección rectangular de la escuela misma, con el 4º lado separado de las casas vecinas por una pared mohosa y rojo oscuro. Estaba aislado del otro patio, excepto por el pasillo mencionado, y para aumentar la sensación de encierro, tenía cercas metálicas altas que se elevaban donde un compañero valiente podría intentar escapar. Sin embargo, había una vieja puerta que permitía acceso de algún tipo, pero como guardias de prisión, los maestros la vigilaban regularmente. Allí, en la esquina del terreno, yacía el viejo edificio. Sus ventanas estaban tapiadas con ladrillo, al igual que sus 2 puertas, pero el techo me parecía inusual. Plano en partes y seguramente acumulando charcos de lluvia en las estaciones húmedas. A esa edad, y vergonzosamente aún hoy, tenía terror a las alturas, y fue horroroso descubrir que subir al techo de los viejos baños se veía como un rito de paso. No me malentiendan, no nos obligaban, pero los niños pueden ser crueles, y cuando alguien nuevo en ese patio mostraba debilidad o miedo, a menudo resultaba en acoso. En las semanas siguientes, vi cómo cada uno de mis amigos subía cuando surgía la oportunidad, colgando las piernas despreocupadamente una vez arriba, uno por uno reclamando su derecho a estar en el patio de mayores, mientras yo sucumbía a burlas crecientes sobre mi miedo y cobardía. No duden cuando digo que lo intenté. Varias veces un balón se pateaba accidentalmente al techo y mis compañeros me miraban para recuperarlo. Incluso llegué por el lado de un viejo tubo de desagüe en algunas ocasiones, lo suficiente para tocar la superficie del techo. Pero cada vez fallaba. El miedo me agarraba, y con cada admisión de derrota, las burlas y la vergüenza aumentaban. Puedo rastrear un aspecto curioso y probablemente perjudicial de mi personalidad a esa época. Verán, fallar frente a extraños no me molesta hasta hoy, pero amigos, familia, incluso conocidos, la idea me hace sudar frío. Más tarde seguí el camino estereotípico de buscar fama como adolescente y no tenía problema tocando en bandas frente a desconocidos, pero pon un rostro familiar en la audiencia y mis nervios tomaban control. Las apuestas del fracaso se elevaban mucho más alto, al menos en mi mente. Por esta razón elegí un momento extraño para enfrentar mi miedo. Un día después de clases esperé fuera de las puertas, viendo cómo los otros niños salían lentamente de los 2 patios, pateando hojas de otoño.
Padres escortaban a los más pequeños, mientras los mayores caminaban con compañeros, algunos ansiosos, otros no, bajando la colina, pasando el bosque, hacia sus hogares en la zona. A medida que la escuela se vaciaba y los maestros empezaban a irse, caminé por la calle entrando a los jardines detrás del edificio. Siempre encontré la parte trasera de mi escuela interesante. Consistía en arbustos, matorrales y un viejo campo de fútbol de ceniza. Nuestros maestros nunca usaban el área para nada y nos desanimaban activamente a acercarnos. De nuevo, había historias entre estudiantes de que un niño había sido secuestrado jugando allí años antes. Si era verdad o no, no lo sé. Una vez seguro de que todos se habían ido, me escabullí por los arbustos subiendo una pequeña pendiente hacia la parte trasera del patio. Allí, incrustada en la pared, estaba la estrecha puerta marrón que los maestros vigilaban, pero que nunca se usaba. Asumía que había tenido un propósito legítimo años antes, pero para mis amigos y yo, era el lugar por donde trepábamos para correr por los terrenos escolares los fines de semana cuando nadie estaba. Era excepcional para jugar al escondite con tantos rincones para ocultarse. Aunque cauteloso, quería intentar subir al techo de los viejos baños. En mi cabeza de 8 años imaginaba escabullirme allí por la mañana y sorprender a mis amigos, o correr arriba para recuperar heroicamente el balón de una niña. En la infancia pensamos que los demás se preocupan por nuestras acciones, pero en verdad son de poca consecuencia para nadie más que nosotros. Sí, me habían acosado un poco por no ser tan fuerte o valiente como los demás, y esa sensación de fracaso público, de inseguridad, aunque potente a esa edad y exagerada en retrospectiva, bastó para darme coraje para al menos intentar el ascenso. Había considerado pedirle a un amigo que me acompañara porque temía que un maestro aún estuviera allí, que me metiera en problemas y necesitaba un vigía. Pero eso solo me daría a alguien frente a quien fallar. Decidí intentarlo solo, después de esperar lo que pareció una eternidad. Escalé lentamente la puerta, que traqueteaba inquietantemente bajo mis movimientos, resonando por el patio. Luego observé excitantemente las cientos de ventanas de la escuela en busca de movimiento. Y satisfecho con la ausencia de luz, caminé en silencio hacia el edificio sellado. Aunque sabía que un público de uno podía afectar mi confianza, en parte deseaba no estar solo, ya que el edificio y sus alrededores desiertos me inquietaban. Sabía, sin embargo, que si subía una vez, conquistaría mi miedo y podría trepar fácilmente en el futuro. Esperando poner fin a las burlas, me quedé mirando el tubo de desagüe que sería mi camino al éxito, aferrado a la pared con accesorios oxidados. Mi mente entonces estaba nublada con las peores posibilidades, enfocada en el resultado más negativo, y mientras subía lentamente, imaginaba que el tubo se arrancaría de la pared lanzándome al suelo en cualquier momento. La verdad es que no se movió. No importaba cuánto creyera que sí. Sin testigos, ahora estaba tan lejos como nunca, pudiendo tocar el borde del techo. Mi corazón latía con emoción al creer que realmente podía hacerlo, que el éxito estaba cerca. Entonces cometí el error de mirar abajo para verificar mi progreso. La experiencia de la altura es difícil de transmitir a quien no le afecta. Aunque en realidad probablemente no estaba a más de 2 o 3 metros del suelo, lo percibía como una distancia monumental. Mi estómago se revolvió, mi corazón latió erráticamente, y el mundo abajo empezó a girar y distorsionarse. Peor aún, una pérdida de nervio permeó mi cuerpo dejándome débil, y sentí mi agarre aflojarse. Es extraño cómo funciona la mente, porque justo cuando estaba listo para admitir derrota y bajar, los insultos y burlas de mis compañeros resonaron en mi conciencia como si estuvieran presentes abajo, provocándome. Con un esfuerzo enorme para mí, me encontré continuando hacia arriba, mis manos alcanzando el techo húmedo, y luego, antes de darme cuenta, allí estaba. Solté una risa de emoción. Una sensación de alivio me invadió. No podía esperar al día siguiente. Estar arriba en el techo, probando equivocado a quienes habían sido crueles conmigo. Asomándome por el borde, aún sentía aprensión por la altura. Pero mucho menos que antes, mi triunfo calmando mi ansiedad. Aún así, no estaba ansioso por quedarme mucho, así que decidí investigar brevemente mis alrededores. Luego bajar a la seguridad del patio y ir a casa, eufórico. El techo estaba pintado en un rojo ardiente similar al edificio principal, pero hacía tiempo que se pelaba y agrietaba, sugiriendo que nadie había subido a repintarlo en mucho tiempo. Parándome con cautela, sentí mis piernas tambalearse ligeramente mientras mi estómago se revolvía de nuevo al pensar en lo alto que estaba, risible realmente, ya que la altura del techo probablemente no era más de 3 metros. Sin embargo, no importaba lo nervioso que estuviera. La sensación de triunfo cursando por mi cuerpo era verdaderamente maravillosa. Caminé lentamente de un lado del techo al otro, cuidadoso de no tropezar. El corto paseo del tubo al borde opuesto y de vuelta me llenó de una sensación de conquista, como alguien patrullando su territorio. Por esos breves momentos, ese techo, ese edificio era mío. Justo cuando me giraba para finalmente bajar, noté que en el medio del techo había un agujero. No sé cómo no lo había visto antes, aunque era bastante pequeño. Suficiente para meter mi mano y poco más. Curioso, di unos pasos cuidadosos y me arrodillé para mirarlo de cerca. Sí, había un agujero y la luz del cielo vespertino pasaba directo, iluminándolo de adentro. Puse mi ojo lo más cerca posible sin bloquear la luz y me sorprendí por lo que vi. Abajo en la oscuridad como una tumba perfectamente preservada, los azulejos blancos anticuados permanecían intactos.
Podía ver los lavabos donde estudiantes años atrás lavaban manos o salpicaban agua por diversión, y 3 cubículos con puertas marrones oscuras fuertes, como si aún se usaran. El aire adentro estaba teñido de polvo y vejez, pero si alguien me dijera que lo sellaron el día anterior, lo creería. Todo excepto por una cosa. Una capa de agua estancada cubriendo el piso. Sin duda acumulada de lluvia goteando por el agujero en el techo. Entonces me di cuenta de un olor fuerte. Uno que hacía picar mis ojos ligeramente y me ponía aprensivo. Sí, no había duda, alguien fumaba un cigarrillo cerca. Mi corazón se hundió mientras yacía inmóvil, maldiciéndome por tomar tanto tiempo en el techo celebrando mi victoria. Un maestro o quizás el conserje debía haber quedado trabajando tarde y probablemente estaba en el patio abajo. Pensé que debían estar cerca porque el humo olía espeso y opresivo. Me quedé acurrucado en el concreto frío y húmedo, esperando que quienquiera se fuera. El humo ahora casi cáustico parecía aumentar en fuerza y varias veces tuve que contener la respiración, temiendo toser y ser descubierto. No creo exagerar al decir que estuve inmóvil media hora, pero me tomó todo ese tiempo hacer una observación simple pero inquietante. Aunque podía oler el humo, de hecho sintiendo como si inhalara tanto como el fumador invisible, no lo veía. Esperaba ver el humo subir por encima del techo, pero ni el más leve hilo era evidente. El cielo otoñal ahora oscurecía y crecí frustrado mientras la piedra fría y húmeda debajo enviaba escalofríos por mi cuerpo. Deseando nunca haber subido, sentí hambre acercándose y sabía que mis padres estarían preocupados. Me convencí de que al menos podía asomar la cabeza por el borde y echar un vistazo rápido para ver quién estaba allí. Tal vez, si estaban al otro lado del patio, podría bajar sin ser visto. Me deslicé por el techo lo más silenciosamente posible y lentamente miré abajo, seguro de no hacer movimientos repentinos que atrajeran atención. No había nadie. El patio estaba vacío y las ventanas oscurecidas del edificio principal parecían tan vacías como antes. Sin embargo, el olor y sabor del humo de cigarrillo aún llenaban mis pulmones y picaban mis ojos. Entonces presencié algo que me clavó al lugar. Un solo hilo de humo curvándose subió por el agujero en el techo. Alguien estaba abajo. Alguien dentro de esa habitación debajo de mí. Esto parecía imposible. Hasta donde sabía, no había entrada. El edificio estaba sellado perfectamente del mundo exterior. Pero allí estaba. Una bocanada de humo de cigarrillo que escapaba primero de la boca de alguien invisible abajo, y luego por el agujero en el techo donde había estado. Mi triunfo por enfrentar mi miedo a las alturas parecía un recuerdo distante, y ahora solo pensaba en bajar de ese techo a la seguridad abajo. Pero el agujero estaba entre mí y el tubo, y la curiosidad siendo tan atrapante como cualquier cosa. Decidí echar un vistazo rápido adentro antes de escapar silenciosamente y dejar el edificio atrás. Mientras me acercaba a la abertura, el olor a humo creció aún más, y al mirar adentro el pensamiento de «no mires» pasó por mi mente. Pero era tarde. Había mirado. Al principio, nada. La habitación abajo parecía más oscura que antes, pero eso podía explicarse por el cielo oscureciendo y mis ojos adaptándose al cambio. Lo que no se explicaba era el ruido que oí desde adentro. Parecía distante al principio, indistinto e incierto. Luego gradualmente tomó forma, sonando como alguien ahogándose. Sonreí pensando que era probablemente el humo del cigarrillo y que quizás unos niños locales tenían un escondite allí, pero de repente, en la penumbra, mis ojos se dirigieron a uno de los cubículos. Su puerta estaba cerrada y no estaba convencido de que lo estuviera antes. Incliné mi cabeza más cerca al agujero, pero mi ángulo de vista ocultaba el interior. Mientras el sonido de ahogo aumentaba en volumen, también lo hacía el olor a humo. Entonces sonido y olor se unieron a algo que heló mi alma. Entré en pánico y solté un grito mientras la puerta temblaba con impacto como si alguien la pateara violentamente desde el otro lado. El humo ahora llenaba mis pulmones y mientras mis ojos lagrimeaban apenas podía ver nada adentro o afuera. Luego, paró. El sonido de ahogo había desaparecido, y el olor a humo simplemente se desvaneció. Por un momento empecé a pensar que lo había imaginado todo. Jadeé por aire, inhalando profundo, solo para que el terror me tomara de nuevo. En el silencio oscuro, en la habitación fría, húmeda y olvidada abajo. El sonido de pasos en agua llenó el aire. Luego, la puerta del cubículo empezó a crujir abriéndose lentamente. No puedo decir exactamente qué pasó después. Creo que he bloqueado mucho de mi memoria. Aparentemente el director, un hombre intimidante pero amable llamado Mr. McKay, estaba en su oficina trabajando tarde al otro lado del edificio. Cuando lo disturbó el sonido de mis gritos, corrió afuera y me encontró en el techo, acurrucado en una bola, paralizado de miedo, sollozando. Después de palabras reconfortantes, me ayudó a bajar y me llevó a su oficina donde de nuevo garantizó que estaba a salvo. Y llamó a mis padres para que me recogieran. Confiaba implícitamente en Mr. McKay, y mientras contenía las lágrimas, describí todo lo que pasó. El techo, el humo, el cubículo. Mientras le contaba, la sangre se drenó del rostro de mi director. He pensado mucho en lo que me dijo en esa oficina después de oír mi relato. Tal vez quería asustarme para que yo y otros nunca volviéramos allí, y en retrospectiva parece extraño compartirlo con un niño ya asustado. Pero parecía genuinamente perturbado por los eventos que le conté. Me dijo que años antes de que yo asistiera, hubo una tragedia involucrando a una niña de 12 años, a quien se negó a nombrar. Tenía reputación de difícil. Los maestros intentaban lo mejor, simpatizando porque venía de un fondo abusivo, pero la encontraban casi imposible de controlar, ya que amenazaba con violencia y había sido suspendida varias veces por pelear con otros estudiantes. Un día decidió saltarse una clase y persuadió a 2 niñas para unirse prometiéndoles un cigarrillo cada una.
Así, según la historia, las niñas se escabulleron cuando sonó la campana para clase y se escondieron en los baños. Los detalles de lo que ocurrió después eran escasos, pero lo claro era que la pobre niña tuvo un ataque de algún tipo y murió allí mismo. Las otras niñas afirmaban haber salido antes, pero había rumores y acusaciones que la mayoría susurraba, pero muchos creían. Se sugería que la niña estaba con sus amigas cuando ocurrió el ataque, y por miedo a ser atrapadas fumando y saltando clase, levantaron a su amiga al cubículo, cerraron la puerta y la dejaron allí. Si creían que se recuperaría o no era tema de especulación. Las rayas y golpes en el interior del cubículo sugerían definitivamente que continuó convulsionando allí, quizás en un intento descoordinado de escapar y pedir ayuda. En las secuelas, el edificio se cerró y la escuela y comunidad intentaron poner la tragedia atrás lo mejor posible. Tal vez Mr. McKay inventó todo solo para aterrorizarme, tomando lo que pensé haber experimentado y usándolo para crear una historia para asustarme de volver. Desafortunadamente, unas cosas indeseadas ocurrieron después. De hecho, evité el techo de ese edificio sellado a toda costa. Mi miedo a las alturas era nada comparado con el pavor que ese edificio me causaba entonces. Mis compañeros, por supuesto, no creían mi versión, acusándome de mentir sobre toda la historia solo para evitar burlas. Para ellos, nunca subí. Por último, tuve un sueño recurrente durante mi infancia, uno del que despertaba en sudor frío, acurrucado en mi cama, gritando. Sé que en él estaba en ese suelo concreto frío y húmedo, mirando por el agujero a ese lugar abandonado, pero el recuerdo siempre parece vago. Todo lo que queda es una impresión, de una puerta de cubículo crujiendo al abrirse y algo mirándome desde adentro.